Objeto. SCP-307. Hiedra carnívora. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-307 debe mantenerse dentro de una maceta de acero inoxidable de 0,5 metros cuadrados, dentro de una cámara de crecimiento hidropónico equipada con luz y rociador operado remotamente. Los lados de la maceta deben ser equipados con cuchillas circulares retractables, cuyos controles deben estar localizados fuera de la celda de contención y controlados en todo momento. La cámara hidropónica debe ser contenida dentro de una habitación de 5 por 5 por 3 metros con paredes, suelo y techo de acero inoxidable. No debe haber ventanas en la habitación, toda la luz procederá de la luz de crecimiento hidropónica, y toda observación de SCP-307 debe de hacerse a través de una cámara de seguridad. La temperatura de la habitación debe mantenerse a 15 grados Celsius para disminuir la producción de semillas. Si es necesaria la entrada a la habitación de SCP-307, debe de hacerse con robots operados remotamente. Absolutamente ningún humano vivo puede entrar en la celda de contención de SCP-307, después del incidente 307, véase anexo 2. Si cualquier espécimen de SCP-307 es descubierto fuera de la celda de contención, deben ser incinerados inmediatamente hasta que solo queden cenizas. Todo personal que toque al espécimen debe de ser también incinerado. Descripción. SCP-307 es una hiedra trepadora, similar en apariencia a la hiedra inglesa común, Hedera helix, excepto por la presencia de espinas verdosas en su tallo, y la tendencia de las hojas a exhibir un matiz púrpura. La hiedra coloca raíces aproximadamente cada 30,5 centímetros. Las raíces pueden penetrar cualquier material poroso, pero no metal. Cualquier parte de la planta no conectada a un sistema de raíces debe considerarse muerta y segura de examinar de cerca. SCP-307 aparenta ser carnívora, y parece exhibir algún grado de inteligencia, véase el documento 307-A. En presencia de un animal de sangre caliente, de aquí en adelante referido como la víctima, crecerá en una tasa sorprendentemente rápida en la dirección al animal, normalmente formando 3 vides al mismo tiempo en lo que aparenta ser una maniobra de flanqueo. Tras el contacto, SCP-307 parece paralizar a la víctima, para luego licuarla y drenar todos sus órganos internos, musculatura y sangre. El mecanismo que usa para hacerlo es actualmente desconocido, pero sin embargo, ha llevado a los investigadores a llamarlo hiedra arácnida. SCP-307 fue descubierto por primera vez por el agente Apocalypse Muren, donde lo presenció creciendo rápidamente en el tronco de un árbol y consumiendo un nido de petirrojos americanos. Un examen posterior reveló la prevalencia de la planta a través de Norteamérica. Ha mostrado ser altamente resistente a todo intento de envenenarla. Esto incluye todos los herbicidas comercialmente disponibles, exposición a plantas alelopáticas y formaldehído. Aparte de la muestra obtenida para estudio, la planta ha sido incinerada allá donde fue encontrada, sin embargo, es muy probable que numerosos especímenes existan aún fuera del control de la Fundación. SCP-307 solo se mantiene viva con la esperanza de producir un agente biológico para usarlo en la población salvaje. Documento 307-A. Registro de experimentos. Experimento 01. D. Bandeja de gusanos introducida en la celda. Resultado. El SCP no mostró signos de movimiento. Experimento 02. D. Ejemplar de tarántula pollito introducida en la celda. Resultado. El SCP no mostró signos de movimiento. Tampoco respondió cuando la tarántula escaló sobre la planta. Experimento 03. D. Ratón vivo introducido en la celda. Resultado. El SCP empezó inmediatamente a crecer en la dirección del ratón. Una vid se extendió directamente hacia él, mientras otras 2 más crecieron alrededor y frente a él, rodeando efectivamente al ratón. El animal se puso rígido inmediatamente y paró de moverse tras el contacto con SCP-307. El comportamiento continuó durante 26 segundos antes de que el ratón cayese de costado, obviamente muerto. Las vides fuera de la maceta fueron cercenadas, permitiendo a personal de clase D recoger el ratón. Tras la recuperación, el ratón mostraba una aparente carencia de toda estructura anatómica a excepción de la piel y los huesos. El ratón fue tomado para un examen más profundo.
Cuando el ratón fue diseccionado, los investigadores notaron una ausencia completa de sangre, órganos internos y musculatura. En vez de eso, todas las estructuras internas habían sido reemplazadas por un sistema de raíces, que los investigadores remontaron hasta el cráneo del roedor. Se encontró una sola semilla dentro de la cavidad cerebral vacía del ratón. El animal fue posteriormente incinerado. Experimento 04. D. Se introdujo una jarra que contenía 130 pulgones. Se añadió una cámara adicional para una visión más próxima del espécimen. Resultado: los pulgones procedieron a sujetarse a SCP-307 y alimentarse. La planta no respondió de ninguna forma visible. Todos los pulgones murieron al cabo de 5 minutos de la primera alimentación. Anotado como posible uso como insecticida. Anexo 1. Notas de interés tomadas por el agente Apoca Lemur durante la observación de SCP-307. La energía necesaria para facilitar una tasa de crecimiento tan rápida debería de ser astronómica, aún así SCP-307 aparentemente es capaz de perseguir a su presa sin importar la luz disponible o el tiempo pasado desde la última vez que se alimentó. El comportamiento exhibido por SCP-307 durante el incidente 307 podría sugerir la presencia de alguna clase de músculo botánico. La examinación de las vides cercenadas no reveló estructura alguna que pudiera dedicarse a servir este propósito. Anexo 2. A la luz del incidente 307, SCP-307 ha sido actualizado a la clase Keter. Los ajustes del protocolo de contención apropiados se han realizado. Véase el informe de incidente 307 para más detalles. Informe de incidente 307. SCP involucrado. SCP-307. Fecha. D. Localización: zona de investigación biológica. Descripción: registro del incidente compilado por el agente Apoca Lemur, agente a cargo de la contención e investigación sobre SCP-307. Lo que viene a continuación es una descripción de las imágenes de la cámara de seguridad en la celda de contención de SCP-307 la mañana del día. Mes de 2000. 8:01:01 am. La cámara de observación cercana en la cámara hidropónica de SCP-307 se desconecta. 8:12:19 am. Los sujetos D-104 y D-127 entran en la celda de contención de SCP-307 para reparar la cámara. 8:13:02 am. D-104 inicia la transferencia SCP-307 a una caja fuerte segura según el protocolo. 8:13:42 am. D-104 coloca a SCP-307 en la caja fuerte. 8:13:44 am. D-104 se queda estático en el sitio. 8:13:47 am. Se escucha D-127 preguntar acerca del bienestar de D-104. 8:13:50 am. D-127 empieza a sacudir las manos con su lanzallamas, aparentemente en un estado de pánico. 8:13:51 am. Una vid de SCP-307, vida, puede verse creciendo en la dirección de D-127. 8:13:55 am. El personal activa las sierras de seguridad en la maceta de SCP-307. Las vides parecen no ser afectadas. 8:14:00 am. El tubo conector de gas del lanzallamas de D-127 es seccionado por una de las espinas de SCP-307. 8:14:02 am. D-127 huye de la habitación asustado. SCP-307 no trata de perseguirlo. 8:14:15 am. D-104 se desploma, inmóvil. Se presume su muerte desde este punto. Una segunda vid B, es visible colgando del borde de la caja fuerte. 8:14:21 am. Las vides comienzan a crecer en dirección a la puerta de la celda de contención. 8:14:24 am. Las sierras de emergencia son activadas nuevamente. La vid B es seccionada. La vid A, no. 8:14:30 am. La vid A empieza a crecer en dirección a la cámara de seguridad 1. 8:14:51 am. La cámara de seguridad 1 se desconecta. La cámara de seguridad 2 permanece conectada. 8:15:33 am. 3 sujetos clase D entran en la celda de contención. 8:15:36 am.
La vida asume una posición similar a la postura defensiva de una cobra. 8:15:41 am. Un sujeto de clase D no identificado prende fuego a la vida. 8:15:43 am. Las sierras de emergencia son activadas de nuevo. La vida es seccionada. 8:15:46 am. El mismo sujeto de clase D se las arregla para cerrar la caja fuerte. Los otros dos sujetos remueven el cuerpo de D-104. 8:30:02 am. Comienza la autopsia de D-104. Los resultados de la autopsia revelan que la vid B entró por un pequeño agujero cerca de la placa frontal del mono aislante de D-104. El cuerpo del sujeto parecía encontrarse en un estado similar al del ratón descrito en el documento 307-A. No se pudo encontrar ninguna estructura interna aparte del esqueleto, reemplazadas por una elaborada red de raíces, todas conectadas con una semilla localizada en el cráneo de D-104. Un par de brotes empezaron a germinar en la dirección de las cuencas oculares. D-104 fue sumariamente incinerado.